A la vejez viruela. Aún así, pues lo he echado todo fuera. He estado convaleciente y no he podido revisar la obra. Está. Uy. Antonio antes me ha atacado. Vale, no me seas tiquismiquis. ¡Ah! ¡Trabaja! Yo no puedo. Ya queda más ahí abajo, Para que un truño. ¿Dónde están mis piedras planas? Es la nueva capataz. Es evidente quién es la cabeza pensante del equipo. Desastre. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Soñadores, hoy os traemos algo especial. Os queremos proponer un pequeño reto. Una adivinanza que solo los más observadores van a resolver. Escuchar con atención. En algún lugar del vídeo me veréis pasar. Soy del pueblo y una antigua tarea vengo a realizar. Si estáis bien atentos me podréis encontrar. Detrás de las chicas, mi labor es de admirar. ¿Podéis decirnos cuándo aparezco y qué vengo a hacer? Si estáis espabilados, lo podréis resolver. Cuando tengáis la respuesta, enviarnos un correo al correo electrónico que os vamos a dejar por aquí. Es muy importante que nos digáis dos cosas: en qué minuto aparece y qué labor está realizando nuestro vecino. No hagáis trampas y no lo pongáis en los comentarios porque si no os vais a copiar como en el colegio y vamos a tener un sorteo de 100.000 personas. ¿Sorteo de qué? ¿De qué es el sorteo? Voy a dar una pista. ¡Choca conmigo! Una pista. Una pista. Esto no es serio. Muy buenas, soñadores. Vamos a continuar con la pared, que ya es hora. La semana pasada se nos quedó por rejuntar. Por cierto, Antonio antes me ha atacado. No ha llegado a atacarme, pero me ha hecho un gesto así como en plan de que te meto. Y no me gusta nada, tío. Y ahora está mirando a la gata. Mira, mira. Ya cuando se ponen así, cuando se empiezan a poner así, rollo en plan, todos son peligrosos, ¿a quién tengo que meter alguna torta? No entiendo mucho sobre conducta de gallinas. Yo creo que realmente es una conducta de supervivencia y al final, pues como no tiene nadie que pegar porque su vida es maravillosa, pues tiene ahí una energía específica de agresión que no tiene dónde vaciar y pues eso, empieza a mirar con ojos torcidos a mí en este caso y ahora a la gata. Espero que se porte bien, si no se va a ir al puchero, que es muy grande y nos puede hacer daño. No voy a rejuntar como hemos hecho en los otros vídeos donde estás marcando la llaga, sino realmente lo que vamos a hacer es echar masa y ponerlo todo uniforme, porque las piedras están demasiado separadas entre sí como para que quede un buen llagueado o un buen rejuntado. Y luego aparte no solo es que estén muy separadas, sino que están desparejas. O sea, es decir, no van siguiendo una línea recta. Entonces una está un poco más metida para adentro, la otra un poco salida para afuera, otra ha sido como un poco en diagonal. Entonces no va a quedar un rejunteo muy... para que haga un truño. Vamos a rellenar y la idea que tengo es utilizar esta arena que lleva aquí como 4 meses. Veis como el sol está bajando el plástico y ya a partir de ahí es la degradación máxima. La idea es gastarlo y quitarlo de en medio y luego ya lo que viene siendo la capa final ya va a ser con arena de la buena, de la de las sacas. Ahora lo que quiero hacer es repasar un poco la tierra, la base, limpiar bien las piedras, mojar la pared y ya empezar. Voy a ponerme hasta donde llego hoy. Mirad qué pedazo de babosa. Babosilla. Ahora sigue tu camino. Esto es a lo que me refería. ¿Veis cómo está súper desparejo, no? Pues nada, esto va a llevar una capa primera de relleno y luego una capa secundaria de intentar dejarlo pues lo más bonito posible. De primeras voy a repasar, está bastante húmedo, ayer la verdad que llovió bastante.
voy a vaciar el carretillo que tengo aquí. Hay una cosa que no me he dado cuenta y es que he bajado todas las piedras que me he encontrado por el camino y me hacen falta para rellenar. Así que tengo otro trabajo más, tengo que subir piedras. Señores, que me iba a poner, pero me acaba de llamar una amiga que está a punto de llegar. Lo dejo para mañana, mañana madrugaré y seguiré. Voy a recoger un poquitito las cosas que tengo ahí, subir estas piedras para arriba que ya lo tenía preparado y lo dejo. Y ya mañana más y mejor. Muy buenas soñadores, estamos aquí otro día más y hoy hemos traído a un ayudante. Saluda. ¡Ay, hola! Hola, me llamo Chumi. Ah, ¿tengo que decir eso? Ah, no, puedes decir tu nombre si quieres. Ah, Chumi. Se llama como yo, porque Se llama- como yo no le puedo ayudar, se ha traído otra Ana. Eso es, eso es. Bueno, la cosa es que nos vamos a poner a currar. Se van a poner a currar. Eso, ella no va a hacer nada. Nada más que como mucho hacer de filmmaker y decir alguna tontería que otra, que es su gran habilidad. Bueno, vamos a... Vamos a rejuntar la pared, que ya es hora de que hagamos algo, ¿vale? Ya visteis que ayer no hice nada, más que mojarla, y ahora hay que ponerse a rejuntar. Nos han dicho que no la dejemos al descubierto mucho tiempo. Les Sí. vamos a hacer caso a los de aquí. Sí, que suelen tener que razón. sí, Suelen tener siempre razón. tienen razón. Así que bueno, preparar masas, subir piedras, subir masa. Aquí tenemos a la Chumi, que está muy fuerte. Bueno. Nos va a ayudar. Más o menos. Así Yo que, me voy a echar un café. qué bien, Fresquito. vives. No tiene morro ni nada. Ahí está. Bueno, voy a explicar un poco el asunto ahora. Va a ir una primera capa de masa a lo bruto, con piedra y así, venga, sartu para adentro. Y luego, posteriormente, con más mimo, le haremos una capa superficial para que quede un poco más refinado. Vamos, que hoy Esa es toca hacer el trabajo Hoy toca a lo bruto. bruto. ¿Qué vamos a hacer? Gastar esa arena. Se han roto los sacos, además. Eso es. Creemos que por el sol y así, y se están desparramando. ¿Vas a llenar el carretillo a puñados? No me acuerdo cuántas paladas eran los sacos. ¿Tú te acuerdas? No, no me acuerdo. Desastre. ¿Veis? Un segundo, quiero contribuir. No soy yo la única que hace desastres. A veces a la capataz también se le va la mano. Ay, ay, ay. O sea que como yo estoy acostumbrada, me lo tomo con humor. Aquí no hace falta tanto que vaya a la medida perfecta. 2 paladas. Porque en los otros vídeos, por cierto, que si no has visto el vídeo del rejunteo, te dejamos por aquí el enlace. En los otros vídeos sí que estamos siendo más exactas con la medición de las medidas para que el color del rejunteo sea siempre el mismo. Pero en este caso el color nos da igual porque esto va a estar por dentro. 3. Se deshace entero. Se desarman los sacos, tío. Tienes que cogerlo de abajo, ¿no? Y... Hala. ¿Cuántos sacos te hace ¿Listo? falta? Hasta luego. Mira, qué Tengo nervios. miedo. ¡Qué nervios! Chumi, ven, ayúdame. 3, 2, 1. ¡Ole! ¿Eh? Bueno, Menos. bastante bien. Qué rica agua, no sé si meterme debajo. Ahí, Tu cuerpo serrano. mira qué vistas. Chumi, Ya está, que rellene. rellena con la manguera. Ay, que y me por mato. ahí. Si hacemos 2, 1, 12 serían 6, 18 serían 9. Y va Pero a son entrar en el 18. carretillo 9 de cemento más las 18 de arena. Como sea, Sartu. Verás. Uno, 2, 3, 4, 5 y medio. Este cemento es de otra marca, entonces no lo estamos usando porque es más grisáceo. Como ahora esta parte no va a ser super, o sea, no se va a ver, nos da igual el grisáceo y así lo gastamos, que está ya a medias. Dos.
Tracatrá, 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 tracatrá. Vale. Pues nada, voy a tener a Chumi de ayudante. Me va a estar pasando masa porque la intención es echar masa a tropel, meter piedras en los agujeros, intentar ir más o menos rápido. Esto no tiene que ser fino, tiene que ser rellenar y listo. Voy a mostrar lo que hemos hecho. Bastante más de la mitad. Ahora queda algo menos de la mitad. Pero nos vamos a ir a echar unos vinicos, ¿verdad, Chumi? ¡Hombre, no lo hemos ganado! Eso. Y esto pues seguiremos mañana. Muy buenos días, soñadores. Buenos días. ¡Hala, qué voz! Muy buenos días. Es que ayer estuvimos de palique. Y hay que ponerse, antes de que llueva, voy a hacer una masa que con la arena esa que ha quedado ahí. ¡Ay, buenos días! ¡Que me dejéis en paz! Pues nada, vamos para allá. O más bien va para allá. Y yo os lo enseño. Venga, vamos. Me está gustando a mí esto de filmmaker. ¡Ay, ay, ay, ay! Nada, me quejo. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, yo creo que lo mío ya va a ser grabar siempre. Estoy mayor. Hola, mi bebé. Hola, mi amor. ¿Que me dejéis? ¿Que no me Vale. tratéis como un peluche? Vale. Dame chuches, joder. Antonio, cállate, hombre. Mirad qué chula. Ay, es que no se ve bien. Antonio, vaya al puchero. Ñam, ñam, ñam. Unas patatitas. No sé cuántas llevo. 4. Vamos a Sí. mirarlo en la cámara. Yo creo que... No sé si esta va a ser la quinta y si no, la sexta. Yo creo que sí. Que es la sexta, ¿no? Sí, pero ahora lo miramos. Yo creo que también, pero vamos a mirarlo por si acaso, que no me acuerdo. Pollo al horno. Hay un montón de maneras de hacer el pollo. Se puede hacer al horno, se puede hacer un guiso. Ya lo hemos mirado. Sí, lo hemos mirado, pero como Son me pongo... Sí, me pongo a enfocar a la araña y así, en verdad, no se ve bien, pero sí, creo que son 6. Mirad qué palo me ha agenciado de avellano. Para andar como una señora. Para cuando vamos de paseo así. ¡Ay, ay! ¡Trabaja! ¡Yo no puedo! Así en el lobo, con la vara de avellano. Ah, Chocho, qué fuerte está. Ya. Uy. ¡Gracias, Chocho! Nada. Es que traga muchísimo. Fijaros, qué precisión. Cojo de la forma, por ejemplo, aquí pues entra bien así. Paca. Y paca. Bueno, sí está entrando. Y paca. ¿Está Vamos, entrando? Sí, sí. Joder. Paca. ¿Ves?
¡Para acá! ¡Para acá! No, me está gustando. ¡Para acá! ¡Y echa! Bueno, he decidido a Chumi que me eche un poco de cemento. Porque no pasa nada porque caiga un poco. Porque no está muy ligosa. Tampoco esta arena es la mejor, pero la quiero gastar. Va mejor con la arena amarilla, si os fijáis, las masas están mucho más ligosas, más chachis. Pero con esta arena, pues se queda un poco más separadilla. Un poco menos chachi. Entonces a la hora de echar, pues no es una masa tan cómoda. Pero aún así... Aún así, pues lo Es echa que- todo fuera. No estoy echando todo fuera y aparte tampoco importa porque luego aquí va un recubrimiento. Bueno. ¡Ay, qué tolva me he echado! Esta no te tuerce el brazo. No, mira, yo paso de la tolva, así de claro. Esto, para mí, maravilloso. Decirnos en los comentarios que juntéis una pared, usaréis tolva, usaréis aerica, usaréis No, la no. paleta. Vale, tengo que meter piedras pequeñas ahora. Ahí, escribir por ahí. Si os perdisteis porque está traumatizada con la tolva, os dejamos por aquí el vídeo. Que todo tiene una explicación en este mundo. También hay que meter fuerte. ¡Gas a todo! ¿Dónde está la Chumi? ¿Dónde está mi pinche? ¡Esclava! Se ha quedado sin pinche y se ha buscado otra. Esta... Qué rápido, ¿eh? No parar. Sí, voy a meter unas piedritas. Ya vale por hoy que me tengo que ir a currar. Dentro de lo que cabe, me quedo bastante conforme. La liada que estamos montando de piedras aquí, pero bueno, se gastarán. Mira, fijaros. Luego cuando tengamos que rellenar aquí, pues utilizaremos todas esas. Y yo creo que ya vale por hoy. Me voy a duchar y me voy a currar. Muy buenas, soñadores. Aquí estamos, otro día más. Otro día más. Me he subido a supervisar la obra. Porque he dicho, ahora que me encuentro un poco mejor, voy a coger mi palico y me voy a subir arriba a ver qué está haciendo esta. El palo no es para subir, es para darle en el lomo. Porque, vamos a ver, vosotros me diréis, con las cosas tan bonitas que hemos hecho en esta casa y de repente me encuentro esto. He estado convaleciente y no he podido revisar la obra. Es evidente quién es la cabeza pensante del equipo. No, a ver, esta es la primera capa y luego irá una encima. Pero antes voy a echar otro tanto aquí. Así gastamos la arena esa que hay y lleva más capa. ¿Vale? No me seas tiquismiquis. Y a medida que vayamos bajando iremos viendo. De todas formas también ya sabéis, vamos bajando, o más bien va bajando, va viendo, va rejuntando y yo le voy dando. La faja es para amortiguar los palos en el lomo. Me voy a ir de paseo con los perros mientras ella trabaja y lo que voy a buscar es un palo de estos como más fino para poder darle desde abajo, ¿sabes? No tener que subir aquí arriba porque, claro, hoy estoy bien porque... Pero mismo mañana me cuesta subir, no te puedo vigilar. Y me das desde lejos. Te doy desde lejos así, trabaja, esclava. Venga, voy a darle. Vale, pues Preparo nada, la masa y voy para allá. aquí te quedas con los soñadores, que yo me voy a pasear como una abuelica.
taza, ¿vale? Algún problema tienen. En esta masa voy a añadir arena amarilla para que me quede un poco más plástica, porque no me quedó muy adherente. Y la verdad que dificulta un poco el hecho de cuando lo echas que se quede pegado a la pared. 15 de arena por 7 de cemento, casi 2-1. Que le estamos añadiendo más cantidad de cemento para que la resistencia sea mayor. Me ha sobrado bastante masa. Tengo este capazo que tengo aquí, más otro en el carretillo. No quería echar más en esta parte, porque al final tampoco lo necesita, pero como me sobra eso, pues lo utilizaré. ¿Qué haces? Trabaja, ya queda masa ahí abajo, ¿eh? Voy para allá. Mueve esas caderas para bajar. Sí. Si te parecerá bien. Voy a cambiar de técnica. A la nueva capataz. ¿Cuál es tu técnica? Pues que te pego palos en el lomo, no funciona, te voy a hacer cosquillitas, a ver si así espabilas. ¿Dónde están mis piedras planas? No, no se van a poner piedras planas aquí, Ya, cariño. ya me imagino. Eso, bueno, eso sí es un poco truño, eso que has hecho ahí, no sé lo que Pero es. que luego va Pero el después. No te preocupes, luego encima va la capa posterior. Es la nueva capataz. Yo entiendo que esta es la manera aquí de hacer esto porque hay que asegurarlo, pero la verdad que desentona con la pared tan bonita que hice yo. Bueno, ya va cogiendo forma. Yo por lo menos me quedo a gusto porque lo veía tan ahí desenredado que al final da un poquito de cosa, ¿no? ¿Habéis visto el vídeo del pueblo abandonado que fuimos a visitar? ¿Habéis visto las paredes de aquellas casas como están? Si no lo habéis visto, os dejamos por aquí el enlace, o no, porque hay veces que se nos olvida. Bueno, la cosa es que no es tan fácil que una pared se caiga. Y luego aparte esta está amarrada por dentro. Y ya con lo que hemos amarrado, todo este rejunteo, más esto que hay aquí, ya nos quedamos tranquilas. Ya podemos seguir bajando con tranquilidad. Bueno, ya puedo seguir bajando con tranquilidad. Qué bonito. Buenos días, soñadores. Buenos días, ¿se ve el sol? Bueno, nos hemos levantado prontito. ¿Va a rejuntar Erika un trocito que queda ahí? Y ya no hacer ejercicios, ya ponerse una chaqueta. Sí. Pues nada, voy a ponerme con la masa fina, la de revoco. Y aquí tengo que medir para que vaya las igual. Cantidades para que vaya igual. Voy a rejuntar solamente un par de partes y luego pasar la esponja antes de irme a currar. 2 capazos
de arena y un capazo de cemento. ¿Sabes que en la arena amarilla están cagando también? Que ya no solo la de la otra no les gusta, está sucia. Son unas cerdas. Habrá que limpiarla para que vuelvan a ir a la otra y dejen de cagar todas las arenas que hay. Las otras están demasiado duras, ahí no consiguen. No es gustoso para sus patitas de Dios. O sea, que vivimos en el campo con 6.000 metros cuadrados para que nos caguen en la arena de la obra. Esta es la pionera. Naya, me gusta cagar ahí. En fin, bueno, pues nada. Que no lo apreciáis, pero está ahí, precioso. La diosa cagona. Todo. ¡Ey tú! Sí, tú, que te estoy viendo. Sabemos que te encanta nuestro contenido. Pero aún no te has suscrito. ¿A qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo, que no te cuesta nada. Y para nosotras es un mundo. Nos ayudarás a seguir creando y creciendo. Únete a nuestra familia soñadora. Venga, dale al botoncito. Que ir a currar, esta masa está demasiado blanda. Ana luego con un poco de paciencia sentadita y con la faja puesta No me libro ni mala de currar. Bueno, ya vas mejorando, Sí, ya no estás tan aguda. Me subiré algo para poder sentarme, que estoy mejor. Cuando yo venga de trabajar lo termino. ¿Os parece extraño? Hay otras veces que esto ha fragado más rápido. Ya habéis visto cuando hemos hecho con la tolva que en una hora ha fragado y ha pasado más de una hora. Pero le está costando más fraguar, posiblemente sea por la temperatura. Sí. Si yo un ratillo ya voy mejor. De aquí a nada estoy como un toro otra vez, qué ganas. Y luego ya al volver lo termino. Venga, vale, que me voy a perfecto. currar, que si no voy a llegar tarde al final. Me he subido la banquetita, me he puesto el refajo este y me voy a sentar y voy a ver esta parte de aquí, que está ya más seca. Voy a ver si le puedo pasar la esponjita y luego, si puedo,
le pasaré también un poco allí. Va a ser muy poquito, un ratín. Y ya lo que queda lo hará Erika cuando venga al mediodía. Pues aguanta bien hasta que venga ella y así yo tampoco me paso. Aquella esquina ya la tengo. Me he venido a esta esquina, he podido hacer un cachito, como ya habéis visto, pero lo de allí, ahí ya la posición para mí ya es un poco peor, porque ya no puedo estar sentada. Lo voy a dejar. Y cuando venga Erika, que en verdad en menos de 2 horas está aquí, ya que lo pase ella. Claro, es que íbamos con miedo, porque la última vez se secó a una velocidad horrible. Se va a ir esta a trabajar y cuando venga va a estar esto más seco que la mojama. Quieras que no, el sol, su posición también va cambiando un poco. Esta vez no le está dando el sol de pleno como nos pasó la última vez. Entonces está aguantando muchísimo mejor. Esto de que venga Erika va a estar perfecto para pasarle la esponja. Así que yo no voy a forzar ya más la máquina y me voy a ir a hacer la comida, que eso sí puedo. Bueno, comer, ando con la muela que me está fastidiando. Oye, a la vejez viruela. Muy mal llevo los años este año. Muy mal los llevo. Brujas no hace más que tirar el pienso fuera. Esto no me gusta, esto tampoco me gusta, eso tampoco me gusta. ¿Qué brujas son? Y hay que ponerle la esta, aunque también ahí están tirando un mogollón. Son unas selectas porque no están de hambre. El otro día les dimos tomate y dijeron que para ti. Buah, tengo la comida aquí. Aquí. Hecho. No le he dado tiempo a pasar. Pero si quieres... Una ensalada, ya estamos. Otra vez, esto lo pondrá también en blanco y negro. He hecho una ensalada de lechuga con cebolleta fresca, Riquísima. con pollo, con daditos de queso y le he hecho una salsa de aguacate Qué rica, y nueces. Qué rica estaba. Y lo ha tenido que comer astragada. Sí, si tiene pelos la cámara, amor. Pues hay que dejar esto hecho, así que voy. No me ¿Cómo? entretengas. No pongas ahí la mano. Es que No ponga ahí la mano, ni que fuera a afectar. ¿Se ha secado mucho? Erika está estresadísima. Joder, es que... Porque nos tenemos que ir. O sea, porque eso es como se seque, queda como un truño. Pero estaba hablando. ¿Se ha secado? Vale, pero no. Ah, Llegamos a tiempo. Dios. Era un patatús, ¿eh? Vale, el culo, vente para acá. Hola. Qué guapa, ¿no? Ay, que me caigo. ¿Dónde está la mazorca? ¿Dónde están las mazorcas? Ah, esta será. Esta será la mazorquilla. No sé. Y esta será la otra. Está echando dos. Hay una cosa que os queremos explicar. ¿Veis la huerta, no? La huerta está siendo un auténtico desastre. Aquí en las cebollas han invadido las hierbas. Las acelgas al final están espigando. Y bueno, un poco un desastrillo. Pero Desastrillo con vida. En todos lados hay bichillos. hay una cosa que nos ha sucedido. Fijaros en el suelo. ¿Veis cómo hay una parte que está como amarilla y aquella parte vuelve a tener hierba? Es porque este plástico que sacamos de la pared
lo extendimos en esta parte para que le diera el sol y se secara. ¿Y qué ha hecho ese sol? Ha impedido que crezcan las hierbas, pero a su misma vez aumenta la temperatura del suelo. Es una técnica que utiliza mucha gente, en plan, pongo plásticos y hago unos agujeros para que en ese agujero crezca la planta, la cebolla, la lechuga, lo que sea que elijas que crezca, y el plástico evita que crezca la hierba. Y Sí, te evitas en tener que estar quitando hierbitas, que es lo que nos pasa aquí, pero perjudicas muchísimo el suelo. sí. Es decir, no solamente la vida es lo que está fuera, también debajo de la tierra tienes un montón de bichillos. Si tú le pones un plástico y hace calor, el plástico aumenta la temperatura del suelo, por lo tanto todos esos bichillos se piran. Lo que estás haciendo es matar el suelo. Resumiendo, a mucha gente esto le encanta, un suelo que no tiene hierbas y que quita mucho trabajo, pero es un suelo muerto. Esto es un desastre de huerta, porque la verdad que hay muchas técnicas en las que, por ejemplo, tú puedes evitarte que crezcan hierbas, pero requieren tiempo y como no lo hemos dedicado, pues aquí está nuestra huerta, desastrosa total. No lo hemos Este hecho año ni es una caso. locura. O sea, el año pasado le hicimos algo de caso, este año es una locura. Pero está llena de vida. Aquí no hay ni una plaga. ¿Por qué no hay ninguna plaga? Porque se autorregulan. Las maniquitas se comen el purgón, el purgón se comerá no sé qué, los caracoles se lo comen todo. Y nosotros no comemos nada. Bueno, no comemos nada porque tampoco es que vengamos mucho de la huerta. Ni Alguna caso. zanahoria, alguna lechuga hemos cogido. El Aquí tenemos, repollo. mira qué diente de león. ¿No? ¿Esto es diente de león? Sí, yo creo que sí. Mira qué diente de león. Esto que asoma aquí debajo. Un poco de perejil también por esta parte. El repollo del otro día, que era de tamaño gigante. Esto lo decíamos porque nos sugirieron hace unos días de que hubiéramos puesto un plástico antes o sea, cuando plantamos, para evitar que nos hubiera pasado esto y nos hubiera quitado el trabajo. Prefiero que pase esto a ocasionar esto en la tierra. Esto en la tierra, aunque de primeras nos puede parecer, pues qué bien, estás fastidiando muchísimo la vida del suelo, a nivel de bichillos y a nivel más micro. Te volverá a regenerarse, han sido solo 4 o 5 días, pero... Sí, pero en 4 o Bueno. 5 días, fíjate cómo lo ha dejado. ¿eh? Sí. Bueno, ya En valió escala. la chapa por hoy. Muy buenas, soñadores. Tengo unos trabajitos pendientes relacionados con el gallinero. Voy a aprovechar que Erika se ha ido a ayudar a un vecino y me voy a poner con ello. Una de las cosas que tengo que hacer es, no sé si os acordáis de que les pusimos comederos nuevos a las gallinas. Si no os acordáis, refresquéis memoria, que os dejamos el vídeo por aquí. Estos comederos que les pusimos aquí tienen 2 cosas. Una de ellas es que el segundo comedero pensábamos que era igual que el primero, ¿vale? Pero resulta que no es igual. Los espacios que hay entre las cosas estas, pues son más pequeños y no les entra a la cabeza. Entonces lo que voy a intentar es cortarlos en los intermedios. No sé, creo que lo voy a hacer con el serrucho. A ver qué tal. Y aparte de esto, que nada, que es una tontería, también tengo que quitar estos tornillos. ¿Veis estas punchitas que sobresalen ahí? Aparte de que estéticamente queda feo, pues no pinta nada. No es que nos estemos lanzando ahí contra la pared del gallinero todos los días, ¿sabes? Y nos vayamos a pinchar, pero en un momento dado, pues la verdad que esto aquí no... Lo único que es un peligro. No cuesta nada, voy a tardar menos de 2 minutos en cortarlo y después le echaré ahí una puntita de pintura. Y por último, tengo otra cosa que hacer, pero esto solo lo puedo hacer a medias. Este palo de aquí es para cambiar el palo del gallinero. El palo que tenemos dentro es muy fino. Lo que vamos a hacer es que les vamos a poner un palo más gordo. Y además en vez de uno vamos a poner 2. Porque claro, cada vez están más voluminosas. Antonio ocupa lo suyo y no caben todos. Y acaban pegándose o acaban durmiendo en el tejado del gallinero. De ahí también lo de los comederos. La intención es quitar el que tenemos grande y así poder poner los 2. Yo no lo voy a poner, porque hay que meterse dentro del gallinero y esa postura, pues aunque estoy mejor, pero es una postura un poco mala. Y para estar ahí... Muy bien, Antonio. Gracias. Para estar ahí en esa posición, pues aún no. Entonces lo que voy a hacer es adelantarle un poco de trabajo a Erika y cortar el palo. Eso mismo. Tampoco es que me quede mucho, pero he ido a coger la brocha más que había. Ya no voy a ir a por otra, he ido a por otra. Me ha dado justito para tapar los agujeros. Ahora voy con esto. Fijaros en la diferencia. Nos dimos cuenta de que no sartu la cabeza. Por aquí sí.
pero aquí pues no les mola, porque esto es para pollitos. Y al cortarle los intermedios se va a quedar prácticamente a la medida del otro. ¡No, ese no! ¡Ah! Que le corto el que no es. Listo, ¿veis? Ha quedado más o menos igual. Es que si no, encima sacan todo el pienso fuera, son unas cochinas. Se comen lo que quieren y lo que no, no. Les hemos comprado tenebrios. ¿Sabéis lo que son los tenebrios? Os lo voy a enseñar. Mirad, esto es la harina de tenebrio o gusano de la harina, también se conoce. Lo que les aporta es bastantes nutrientes y proteínas, es como un complemento, ya que al final, quieras que no, el poner tantos huevos a ellas les supone un desgaste. Tenemos una de ellas, una de las Luisas, que está así como un poco, así, como un poco, que la miras y dices, maja, a ti te falta algo. Y hemos pensado que a lo mejor pues las otras no le dejan comer. No es que no le dejen comer, sino que pues, se comerán lo más rico y ella se queda ahí un poco tal. O simplemente ha puesto más huevos, no lo sabemos. El caso es que les estamos mezclando esto con la comida y ¿qué hacen ellas? Lo sacan fuera. Dicen que pa' tu tía los gusanos. Se lo puedes mezclar con la comida o también con pan mojado. Coges pan, lo mojas, pan duro, lo mojas. Cuando está mojadito, pues lo mezclas con los tenebrios y como eso les gusta mucho, pican y se lo terminan comiendo. ¿Tenéis otras ideas de suplementos para las gallinas y todo eso? Decídnoslo en los comentarios. Ya sabéis que os leemos a todos, no siempre contestamos a todos. Ideas, sugerencias o si tenéis dudas, queréis saber más, decírnoslo, preguntarnos. Y ahora vamos con lo que me queda, que es medir lo de los palos y dejárselo cortado. Y luego ya no sé cuándo lo pondrá, porque la verdad que andamos liadas y encima yo al poder hacer menos, quieras que no, pues aún vamos más justas, porque encima Erika está también trabajando, ya lo sabéis. Solo tengo uno y he dado una vueltita por aquí a ver si tengo alguno de este grosor y no he encontrado. Como no quiero que sea más fino, porque lo suyo es que sea como este, que es el grosor ideal, lo que voy a hacer es que lo vamos a dejar para otra ocasión. Y ahora me voy a poner a hacer otras cosas. Y además, señora mayor. Algo sucede, estamos escuchando un aleteo. Sí, creemos que se ha colado un pajarito. Ay, Es un murciélago. es un murciélaguito. Pero enfócale, ¿eh? Sí, ay, pobre. Pues sí, pobrecito, porque como le pillen ¿Y las qué gatas, hacemos? verás, pues hombre, habría que intentar que se pudiera salir, ¿no? Tenemos que irnos de la puerta, si no, no va a poder salir. Vamos, sal a la calle. Venga, yo... ¡Ay, casi! ¡Uy! ¡Ay, muy bien! ¡Se ha ido! ¡Qué listos son! Sí. Anda, aún. Gracias por dejarme ciega. Yo no he sido, lo confieso. Buenas tardes, soñadores. Muy buenas, soñadores. Vamos a seguir. Va a seguir. Voy a seguir, estoy reventada, ¿eh? Pero no pasa nada, porque se parece que lo vamos a hacer. Vamos a terminar hasta llegar hasta abajo. A ver qué hay ahí abajo. Hoy. Sin parar. Ponemos luces luego a la noche y sigues picando y picando. No, Posible. a ver, os va a tocar aguantar para ver el final, Sí. unos cuantos vídeos más. Unos cuantos. Como no es mucha cantidad lo que tengo que echar, voy a hacer masa de... ¡Ay, qué gato tan bonito! Pomposius, ven a saludar. Se llama Pompius. Y estas pesadas, nos entra en la cabeza que soy un dios. Nos tiene toda la ropa llena de pelo porque se mete en el armario. Bueno, pues eso, que vamos a hacer una masa de un capazo. O sea, 2 capazos de arena y un capazo de cemento. Tengo unas ganas de ver qué hay en la esquina. ¡Qué belleza! Ay, os voy a dejar con Erika porque es más interesante lo que va a hacer ella que lo que voy a hacer yo. Y de vez en cuando me asomaré. Tengo aquí mi palo de avellano para asegurarme de que hace bien el trabajo. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Por ahí va el busardo. ¡Hay varios! ¡Se están hablando! ¡Está ahí el otro! Vamos a comprar un tirachinas.
¿Tú crees que realmente con un tirachinas le puedes dar a un busardo? Una ballesta. Tienen derecho a vivir y tú no puedes tocar el Que ecosistema. no les quiero matar. ¿Cómo que no? Entonces con una ballesta, ¿qué pretendes hacerle? ¿Caricias? Asustarles, que les pase de cerca la flecha con una nota que ponga vete a otro lugar. Ponte a hacer la masa, venga, voy a colocar la cámara fija y me piro. En esta última parte queremos que lleve capa de hidrófugo, ¿vale? Para repeler el agua. Voy a utilizar más la llana y voy a procurar de llanear, ya que la parte más deconstruida ya la hemos igualado. Y ahora con esta vamos a terminar la capa final. ¡Mira qué bechamel! Para unas berenjenas. Tú vas por la vida y aparecen 2 huevos, ahí, de la nada. En cualquier lugar, antes que a vuestro acceso, zorra. Toma, guárdalos. Cuidado. Que no se rompan. Le tengo. Son un tesoro. Antes de echar masa voy a mojar bien la pared, porque en estas partes al estar tan más liso, pues ya coge peor. La verdad que me ha resultado bastante fácil, solamente ha sido un carretillo lo que le he echado con 3 capazos y ha quedado bastante bien. Lo que nos queda es esperar que seque, pegar una pasadita con la esponja para refinar un poco esas marcas, porque como ya habéis visto han quedado unas marcas con la llana. Al no ser una parte completamente llana y completamente a nivel, la llana deja marcas, porque hay como ondulaciones. Entonces esa parte la refinaremos un poco con la esponja cuando esté un poco más seco y ya lo vamos a dar por finiquitado por esta semana. Por fin, nos ha costado bastante. El hecho de estar trabajando fuera de casa, volver a hacer estos trabajos y luego también editarlos, lleva bastante tiempo y curro de organización. Si queréis ver cómo nos organizamos, haceros miembro. Tenemos unos vídeos especiales, una serie especial que se llama Tras las cámaras, y ahí estamos explicando un poco cómo nos lo estamos montando. Tenemos muchas cosas en nuestro día a día y o te organizas o no hay manera. De hecho, ahora son las 7 menos 5 y nos vamos al gimnasio. Y luego al volver le pasaremos una esponjita a esa pared. Sí. Nos vemos en un ratico. Adiós. Muy buenas noches, soñadores. Hemos llegado un poquito tarde del gimnasio. Las 10 Sí. y 10. Y son ya Y diréis, ¿eso es de tarde? noche. Pues es que nosotras somos ya unas señoras. Estas horas estamos ya con la infusión, metiéndonos a la cama. Hay una cosa que tenemos que hacer antes de dormir, más bien que tiene que hacer, pero voy a subir con ella para sujetar la luz. Lo que importa sobre todo, esta parte está bastante bien, pero importa sobre todo esta junta, que quede bien integrada con lo anterior.
para que no se note la diferencia. Y luego estas marquitas. Y ya le pego una pasadita un poco a todo para que se quede más o menos todo de la misma manera, porque el hecho de pasar la esponja hace que quede como un poco más rugosito y no tan liso. Y no quiero que unas partes queden de una manera y otras partes de otra. Mañana vais a ver el resultado. Ahora sí, de primeras de noche no se va a apreciar. ¡Hala! Buenas noches. Adiós. Muy buenos días, soñadores. Buenos días. Ha pasado un ratuco desde ayer. Sí, bueno, un ratuco, han pasado 8 o 9 horas. Algunas nos hemos levantado antes que otras. ¡Ay, ay! Y nada, lo primero que había que hacer era ver cómo quedó el invento este que hicimos anoche. La verdad que puede parecer duro eso de que le pegue con el palo en el lomo, pero ya veis que el resultado, con un poco de disciplina y unos palos en el lomo, funciona. La idea es que terminemos esto antes de que vengan las lluvias torrenciales. Por suerte las lluvias cada vez vienen más tarde, cada vez las estaciones entran más tarde. Bueno, lo importante primero es que está sujeta Sí. y después que tampoco ha quedado tan mal. No. Joder. No es que haya quedado tan mal, es que incluso has quedado bien. Sí. Ahora lo que hay que hacer es mojarla para que no se agriete. La mojaremos ahora. Sí, porque aquí lleva bastante capa. Me hace mucha gracia porque hablo en plural y luego yo no estoy haciendo nada, ¿sabes? Pero la mojaremos ahora. La mojaremos al mediodía. Y ya vale. Y después empezaremos con la siguiente fase. Uf. Encuentros en la cuarta fase. Yo esto sola, yo calculo que voy a tardar en bajar 4 semanas. Llegar hasta ahí 4 semanas, o sea, lo que es hasta abajo. Buah. Yo sola. Pero bueno, por A suerte ver si podemos engañar a un colega o algo de eso. ya lo tenemos medio planeado. Pero Ahora ya solo hemos falta- gastado 2 comodines. Los Fofis y la Chumi. Ahora les va a tocar a Esther y a Jenny. Sí. Indirectas hacia Saúl. Habrá que engañar aquí. Habrá que engañar a alguien, sí. Esto sabíamos perfectamente que iba a ser una obra mayor y hay que hacerlo. De todas las cosas que tenemos que hacer en casa, quitándonos esta, solamente nos queda de gordo el tejado. Ya. El resto son cosas pequeñitas que se pueden ir haciendo poco a poco, pero gordo es Esto y el tejado. esta pared y el tejado. Como se oye dentro de casa el aljibe ese que tenemos hecho. Sí. Si no lo habéis visto, si hay alguien aquí en el canal que no conoce la movida esta, buscad en nuestro canal, os dejamos el enlace por aquí, para aquí que o por podáis allá. para que podáis ver el movidón. Y claro, cuando llueve mucho es que sale mucha agua. Si se puede desviar eso desde fuera, sería lo suyo. Entonces vamos a ver qué encontramos cuando lleguemos. Va a ser ¡Qué una ganas! sorpresa. Pero bueno, para eso aún queda mucho. Va a tener que picar una barbaridad. Y nos vemos la semana que viene aquí. Éramos una vez. ¡Adiós!